Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de YouTube. Bueno, chicos, hoy estamos en un video más de matemáticas especiales con la finalización de nuestro curso, que es la transformada de Fourier. En este caso, el ejercicio que me fue asignado fue hallar la transformada de Fourier para la función f de x es igual a x al cuadrado si esta función está delimitada por un intervalo de entre menos pi y pi. Ok, para lo siguiente debemos de recordar de que la transformada de Fourier es una integral que por definición estaría desde menos infinito hasta infinito de la función f de x por nuestro exponencial Euler a la menos i omega x de x. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros acá estamos limitando nuestra función. Entonces, si podemos cambiar estos límites y evaluarlos en un intervalo el cual es cerrado y se nos restringe como lo podría llegar a ser este, podríamos decir de que los límites van a dejar de ser entre menos infinito e infinito y ahora los podemos mirar en una franja específica que va a ser entre menos pi y pi. Entonces, supongamos que tenemos los intervalos, ¿cierto? Podemos montar nuestra integral. Nuestra integral de la transformada de Fourier, yo la llamo TF, hay gente que le pone F mayúscula, cualquiera de las notaciones es correcta. Va a ser igual entonces a la integral de menos pi hasta pi de x al cuadrado por Euler a la i omega x por dx. Para resolver esta integral la podemos resolver como una integral por partes, ¿cierto? U y de b. A esta parte la vamos a derivar, por lo tanto, du va a ser igual a 2x de x. Y en este caso, nuestra v va a ser igual a Euler a la menos i omega x sobre menos i omega. Recordemos que para nosotros integrar esta db debemos de realizar una integral la cual es de una función exponencial, de una función de Euler, y el resultado simplemente va a ser la misma función de Euler-Euler sobre su derivada interna, ¿cierto? Lo que está aquí elevado a este argumento, esto va a ser i por omega por x. Si nosotros derivamos con respecto a x, solamente nos va a quedar a menos i por omega. Ok, para proceder con la siguiente parte, entonces obtenemos el siguiente término a la hora de montar nuestra integral por partes, que recordemos que es la famosísima una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Qué pasa? Que acá tenemos a nuestra u, acá tenemos a nuestra b, ¿cierto? Una vaca, ¿cierto? Todo esto va a ser nuestro término de vaca, sin cola vestida de uniforme y nos vuelve a quedar otra integral. Ahora, obsérvese que este término lo podemos denominar como nuestro término a. ¿Por qué? Porque es que ya esta integral que nos sale acá es otra integral por partes, pero es diferente. Porque se nos genera otro ciclo de esta integral, otro ciclo que se repite evaluado entre menos pi y pi. Nosotros podríamos, para simplificar el proceso, evaluar este término a entre menos pi y pi, obteniendo como resultado lo siguiente. Si limitamos solamente este término a evaluarlo entre menos pi y pi, podemos revisar de que vamos a obtener la siguiente expresión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Acá pasa algo muy curioso y es que nuestro exponente en este caso es positivo, acá es negativo, ¿cierto? Y todo esto es producto a la hora de realizar la resta de las integrales. Ahora, principalmente lo que debemos hacer es revisar estos términos. Porque bueno, nosotros vamos a decir, bueno, ¿y aquí qué es cierto? Fíjense que esto se da cuando yo reemplazo a nuestra omega, ¿cierto? Perdón, a nuestra x por pi y menos pi. Entonces, a la hora de dar una revisión general, podríamos factorizar los términos, es decir, dejar la pi al cuadrado sobre menos i omega, ¿cierto? Y factorizar a los Eulers. Acá podemos aplicar una identidad. La identidad nos dice que Euler a la i teta va a ser igual al coseno de teta más i seno de teta. Ahora, aunque no tenemos teta, lo tenemos implícito reemplazado por nuestra variable que se llama omega o w en este caso, ¿cierto? Y pues obviamente por sus respectivos pi. Entonces podríamos decir de que aplicando esta identidad y reemplazando en esta fórmula, obtenemos lo siguiente. Pi al cuadrado sobre menos i por omega, multiplicando todo esto al coseno de omega pi menos i seno de omega pi más coseno de omega pi más i seno de omega pi. Ahora, el término a lo podemos simplificar aún más de lo que ya lo tenemos. Entonces podemos cancelar ciertos términos y factores comunes como lo vendrían siendo estos i's. Podemos ver de que acá pues va a pasar algo con los cosenos, ¿cierto? Va a pasar algo un poco curioso. Se nos van a ir, ¿cierto? Y se podrían factorizar y acumular estos términos. Una vez hayamos realizado esta tarea, podemos obtener nuestro término total de a. Por lo que a evaluada en pi, de hecho, me falta poner acá
vamos a ponerle a sub pi, a evaluado en pi, va a ser igual a 2 veces pi al cuadrado, seno de omega pi sobre omega. Ahora, procedemos a montar nuestra siguiente integral, ¿cierto? Ya tenemos a nuestro término a evaluado, lo vamos a dejar acá quietico, y entonces ahora vamos a delimitar esta integral. Realizando un reemplazo de la misma forma, ¿cierto? Volviendo a montar nuestra integral y todo este cuento, podemos obtener esta integral por partes, que a la hora de evaluar entre menos pi y pi me va a botar un valor constante, en este caso 2 pi al cuadrado. Por lo que la transformada de Fourier no va a ser nada más ni nada menos que nuestra expresión de a más nuestra expresión de b, que sería nuestra siguiente integral, la cual es la siguiente. Vamos a revisar nuestro resultado en MATLAB antes de pasar a esta sección. Fíjense que ahora ya estamos en nuestra aplicación de MATLAB, ¿cierto? Lo que vamos a hacer va a ser correr el siguiente código. Tenemos a nuestras variables simbólicas, sims, x y k. Vamos a definir la función como f de x al cuadrado y vamos a calcular la integrada de Fourier en el intervalo, ¿cierto? Lo cual vendría siendo lo que yo les comenté anteriormente, una función algebraica multiplicada por una exponencial al término i omega k, en este caso, perdón, i omega x, en este caso nuestra omega va a ser k, aunque podríamos cambiar la variable y debería ser lo mismo. Pongamos acá entonces nuestras variables simbólicas. Listo. Ahora sí, después de poner las variables simbólicas y cambiarlas, podemos correr nuestra integral y obtener como resultado lo siguiente. Este va a ser el resultado que nos interesa, ¿cierto? Para nuestra transformada de Fourier. Aquel resultado lo podemos simplificar, como vamos a ver a continuación. Y simplificando y haciendo un par de truquitos matemáticos llamados factorización y aplicando la mayoría de los casos, podemos determinar exactamente el valor exacto de la transformada de Fourier evaluada entre menos pi y pi para nuestra función x al cuadrado. Una vez hayamos revisado MATLAB, podemos observar que el resultado es una chorrera y decidí copiarlo acá. ¿Correcto? Entonces va a ser Euler a la menos pi por omega i, perdón, me estoy equivocando, omega i, y eso va a quedar multiplicado por omega cuadrado por i, más 2 omega pi menos 2i sobre omega al cubo. Lo mismo en este caso, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo. Si preguntan por qué acá lo escribí con k, es porque en MATLAB la variable omega, la variable w, se va, pues yo le asigné el nombre de k de manera arbitraria, ¿cierto? Basándome en otro documento, en otro algoritmo anterior, pero no hay ningún problema, k es igual a omega. Ahora bien, se puede decir que esta función evaluada en omega va a ser igual a 1 sobre omega al cubo, porque todo esto es un factor común, ¿cierto? Omega al cubo es un factor común, 1 sobre omega al cubo, evaluada esta función, ¿cierto? Entonces nos va a quedar toda esta chorrera de identidad. Y acá, fíjense que tenemos esto acá. Podríamos volver a aplicar la misma identidad que aplicamos aquí arriba. Por lo que factorizando términos comunes, podríamos obtener lo siguiente. Obtenemos entonces que a la hora de realizar la factorización con los Eulers y por la identidad, podríamos simplificar toda esa chorrera de términos y factores comunes para reducirlos y eliminarlos con lo que se nos propone acá en el denominador sobre un omega al cubo. Fíjense acá de que podemos operar las sumas y las restas respectivas entre cada término y al final poder quitar esos omegas que tenemos, ¿cierto? Porque nos va a quedar un par de términos en expresiones de omega que podemos factorizar y lo podemos remover. Al final, nuestra expresión de la transformada de Fourier, la expresión importante evaluada de omega, va a ser esta. Por lo tanto, y perdón que estaba pasando una ambulancia, se puede decir que el resultado de MATLAB, a pesar de ser una chorrera, es equivalente a nuestro resultado aproximado calculado a mano. Recordemos que este término ya se diría como una constante que vendría mostrando un desplazamiento de dicha función en ciertas partes, ¿cierto? En ciertas secciones. Bueno, este fue el video, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.